Muy buenas tardes. Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. ¿Ha venido con hambre de palabra de Dios? Para mí es un privilegio presentar a esta persona. Es una topadora, ¿sí? Es una persona que ha vencido muchos obstáculos en su vida, muchos muros, que ha salido de la ansiedad, de la depresión, que se ha aferrado a la palabra de Dios y le ha creído a Dios por sobre todas las circunstancias. Es una persona que, así como dice Dios, que la conocía desde antes de la fundación del mundo, yo soy la segunda persona porque estuvo en mi vientre 9 meses, que para mí fueron eternos. Es una personita increíble. ¿Cuántos saben que lo bueno viene en envase chico? Yo tengo el agrado de presentar a mi segunda G12, que está a cargo de 3 líderes increíbles y sigue formando muchas mujeres más. Ella ha transmitido a través de su vida que ninguna circunstancia puede negar lo que Dios ha puesto en su vida, en su corazón, y está dispuesta a seguir creciendo. Amén. Así que yo les invito a que con un fuerte aplauso pueda pasar Evelyn Musa, una pequeña gigante que Dios use su vida, amén. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Se dan cuenta que solamente una mamá puede hacer la introducción así? Es solamente una mamá. Ya fui ministrada, así que eso, voy a orar nomás. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, bienvenidos a aquellos que están por primera vez. Mi nombre es Evelyn, soy una líder de la Catedral Revivir. Es un privilegio para mí ser parte del equipo pastoral. Más allá de que somos familia, he podido crecer con ellos, no solamente como hija, sino como discípula, creciendo en Dios, en el ministerio y conquistando. Me han enseñado a soñar, me han enseñado a crecer y estoy viviendo un tiempo impresionante. Estoy viviendo un tiempo de cosecha. Estamos viviendo un tiempo como iglesia de cosecha en el que Dios ha dado una palabra, Dios ha dado una promesa. Perdón, estoy muy mal de la garganta. Espero que me disculpen. Apenas me pueden traer un té con miel, yo lo voy a agradecer muchísimo. Estamos viendo un tiempo de cosecha impresionante. Venimos de una convención en la que nos han despertado los sueños. Ha despertado Dios anhelos, promesas. Pero muchas veces entiendo, cuando te hablan de cosecha, que muchas veces es complicado cosechar. ¿Por qué? Es muchas veces complicado sembrar en tiempos difíciles. Y hoy quiero decirte de parte de Dios, de que hoy estás acá para que puedas comprender y entender que aún en los tiempos difíciles, aún en tus peores momentos, Dios te puede decir que en esos lugares pueden florecer y Dios puede traer mucho fruto y un tiempo de cosecha. El tiempo de cosecha no se determina porque estés viviendo tus mejores días. Iglesia, quiero que prestes atención. El tiempo de la cosecha no se determina porque vos estés viviendo tus mejores días. Se determina porque ¿qué haces vos cuando no estás viviendo los mejores días? ¿Cuál es tu siembra cuando no estás viviendo tus mejores temporadas? ¿Cuál es tu siembra cuando llegan las peores noticias a tocar la puerta de tu casa? ¿Cuál es tu siembra en esos días? Hoy quiero hablarte de Israel. Pero antes de hablar de la historia de Israel, quiero hablarte de la geografía de Israel. En este momento quiero hablarte de un milagro que está sucediendo hoy en día en Israel. Y Sauchi, ¿tenés las imágenes? Hoy les quiero mostrar algo que va a ser el centro de toda la palabra que hoy quiere hablar Dios. Yo quiero que ustedes puedan ver esas imágenes y quiero que puedan comprender de que esas imágenes donde ustedes ven un campo lleno de flores, fructífero, con una cosecha impresionante, es el desierto de Israel. Israel está compuesta por el 60% de su territorio por una tierra reseca y de desierto, desolada. Pero ¿saben lo impresionante de todo esto? Es de que Israel es el único país que le está ganando hoy en día al desierto. Cuando está rodeado de desierto, de tierra donde normalmente se dice que no se puede cosechar nada, que no se puede sembrar, por lo tanto no se puede cosechar. Pero Israel creó un mecanismo que hace el riego por las raíces. Es decir, que hace un riego subterráneo para que pueda dar fruto las flores en el desierto. ¿Saben por qué? Porque hubo un hombre, dice que hicieron muchos intentos de sembrar en Israel, aunque era un tiempo de sequía, es un desierto, pleno desierto. Pero ¿saben qué pasó? Hubo un hombre
que dijo esto. Uno de los que creó un acueducto impresionante en el desierto, esto dijo en una entrevista: yo estoy seguro que más allá del desierto, en la profundidad del desierto, debe haber agua. Eso dijo este hombre. Y a través de lo que dijo ese hombre, todos sus días, todo su dinero, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, ¿saben para qué lo dedicó? Para demostrar de que en el fondo del desierto, si él excavaba, si iba a lo profundo, podía encontrar agua y de esa agua podría surgir vida. Hoy quiero decirte, líder, hoy quiero decirte, iglesia, de que si estás viviendo un desierto, si estás viviendo un proceso, quiero decirte de parte de Dios, no de forma motivacional, sino una promesa, una palabra de parte de Dios para tu vida, de que si hoy estás viviendo un desierto, Dios te va a hacer florecer en ese desierto. En ese lugar donde todo parecía imposible. En ese lugar donde parece imposible de que algo pueda surgir. Pero ¿sabes lo que es más complicado? Es que para que Dios pueda hacer algo en el desierto, vos tenés que dejar que Dios excave a lo más profundo de tu corazón, a lo más profundo de tu ser, para que Dios pueda hacer algo nuevo. Solamente que muchas veces es complicado. Y lo entiendo. Vengo de una familia, yo nací ya en una familia que estaba establecida en Dios. Pero eso no significa que ella no haya visto el tiempo de siembra en medio del desierto en mi casa y en mi familia. El título de esta prédica se nombra Siembra en el desierto. Cuando empecé a crecer, empecé a tener noción de varias cosas que pasaban en mi casa. Primero que todo, empecé a crecer en Santiago del Estero. Estábamos aquí en Córdoba, por lo tanto, a muy pequeña edad, aproximadamente, ¿como a qué edad viajé yo? A los 5 o 6 años. A los 4 años, antes de entrar al jardín. Cuando era muy chica, viajamos a Santiago del Estero. A los 4 años. Empezamos a estar un varios tiempo ahí, viendo cómo mis papás sacrificaban todo para ir a Santiago del Estero como misioneros, para hacerse cargo de un hogar de rehabilitación. Y en ese momento, cuando empezamos a vivir ese tiempo, yo vi a mi papá en esas temporadas ver cosas que mucha gente hasta el día de hoy no sabe. Hoy estamos viviendo como iglesia un tiempo de cosecha, pero mucha gente ignora los sacrificios que conlleva un tiempo de cosecha. Uno ignora muchas veces que piensa que es fácil cosechar porque sembrar y cosechar porque el terreno que tiene él es mucho más fructífero. A mí me ha pasado compararme y decir las capacidades que tiene esta persona, ¿cómo no va a ser un líder impresionante? ¿Cómo no va a ser una topadora en Dios? ¿Cómo no va a conquistar si tiene todo para hacerlo? Pero eso era una excusa que yo usaba. ¿Por qué? Porque no podía entender cómo Dios podía hacer algo en medio del desierto, por mi falta de fe. Y en medio de que estábamos en Santiago del Estero, pasamos situaciones difíciles. Y en los que era complicado ver a mi casa seguir permaneciendo firme, cuando te decían todo lo contrario. Cuando lo que estábamos viviendo, la realidad en la que vivíamos en mi casa, nos daba todo para decir renuncian. Y algo que yo admiro de esta casa y por la que yo estoy de pie, aparte de Dios, es por los sacrificios y la siembra que han hecho mis papás. Y yo quiero decirte, entre paréntesis, si sos papá, si sos mamá, no tomes por menos las decisiones que hoy las cosas que tenés que sembrar hoy. Porque un día tus hijos van a estar acá adelante y van a decirte, gracias a la siembra de mi papá, hoy estoy viviendo un tiempo de cosecha. Gracias a la siembra de mis papás, hoy pude darme cuenta de que no vale la pena renunciar, sino que vale la pena sembrarse y morir por Dios. Y cuando empecé a crecer, me empecé a dar cuenta que mis papás, cuando uno es chico, no toma dimensión de las cosas. A mí me pasa que yo soy muy pedigüeña con mi papá. Y bueno, toda la iglesia lo debe saber, él lo expresa en sus prédicas, él lo expresa mucho. Y en una de esas situaciones, cuando estábamos estableciendo Revivir y muchas situaciones así, esta casa, ¿qué pasó? En mi casa, un golpe económico muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Eve no se enteraba de eso. Eve vivía otra economía en su casa. Mientras mis papás tenían que matarse trabajando, esto, aquello, había perdido el trabajo, le habían pasado un montón de situaciones. Y yo lo escuchaba en las prédicas y mi papá decía, tenía que ir a casa a sacar pelos de un tubo del baño para que me den, 2,000 pesos y poder comprar carne molida para mi familia. Y estaba, así que por eso no me compraba las zapatillas. Y yo estaba así, sorprendida. Y cuando pasaba esto, me pasó algo muy loco cuando pensaba en todo esto, de que yo siempre pensé en el fondo, de que si había para la iglesia, tenía que haber para casa. Yo dije, de algún lado tiene que estar sacando la plata. Entonces, tiene que ser,
si hay para la iglesia, para esta situación de la iglesia, ¿por qué no hay para casa en esta situación? Y hubo un conflicto en mí, en mi adolescencia, en el que yo empecé a crecer y empecé a dar cuenta que mis papás le daban todo a Dios. Y me refería a todo con todo. Tenedor, cuchillo, vaso, tenedor. No solamente vivía su corazón, sino que vos estabas en mi casa, te querías poner sal. ¿Qué pasó con la sal? La dejamos en la iglesia porque teníamos que hacer empanada y quedó sal, encendedor, todo y no teníamos plata para ir a comprar sal. Entonces, quedaba todo acá. Después, ¿qué pasaba? Estábamos en mi casa y queríamos terminar. Yo estaba en una habitación al fondo de mi casa y esa habitación estaba hasta el techo a la mitad. O sea, estaba el Durlock y un techo antiguo. Y en ese momento habían placas de Durlock. Mi papá decía, vamos a arreglarle casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, con las placas esas que habíamos comprado. ¿Para dónde? Para mi casa. Entonces, en ese momento, mi papá pasan los días, no sé qué, y empezamos a remodelar la iglesia. Y en eso que empezamos a remodelar la iglesia, ¿qué pasa? Mi papá dice, bueno, hay que traer las placas de casa para ponerlas acá y esto y aquello. Yo estaba, no te puedo creer, las placas que eran para la pieza, las está trayendo acá. Y eran situaciones así, constantes, en las que yo no entendía la siembra, en las que yo tenía un corazón en el que no podía comprenderlo. Antes de que empecemos con la visión de ganar, consolidar, discipular y enviar, yo no quería ser líder, yo no quería ser pastora. Yo odiaba eso, ¿saben por qué? Porque veía los sacrificios que hacían mis papás y pensaba, como estaban viviendo un tiempo de sequía, un tiempo de desierto, pensé que eso no iba a fructificar nunca. Cuando leí esta palabra, gracias, Ron, hay una palabra que me ministró muchísimo este tiempo y que me confrontó mucho, no solamente que después cuando fui creciendo y madurando, comprendí lo que mis papás estaban haciendo y lo que estaban haciendo, que estaban sembrando semillas para cada uno de ustedes. Lo que estaban haciendo, estaban sacrificando sus mejores días, sus lágrimas más profundas, el dolor más sincero por cada uno de ustedes. Y no solamente por ustedes, sino por los que vendrían después. Y cuando Dios me da esa palabra, que está en Isaías 35:1, lo voy a leer, no hace falta que lo busque, dice así: hasta el lugar desolado y desierto estará contento en estos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de la primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegrías. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo a la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que estén cansados con las manos. Animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque si Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y despertará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y correrán ragares en la tierra baldía. ¿Saben? Cuando leí esta palabra, fue impresionante. Primero que todo porque fue una promesa para mi casa y mi familia. Que el tiempo de desierto no significaba que la cosecha había terminado ni que la siembra había terminado, sino de que estábamos sembrando para los mejores días que vendrían. Y cuando pasaban situaciones en mi casa, esta palabra que dice en el versículo 3, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débil las rodillas. ¿Saben en qué pensaba? De que muchas veces venimos acá y creemos en el tiempo de la cosecha. Pero es imposible que comiences a vivir el tiempo de la cosecha si no entendés la comisión y el encargo que Dios te ha dado. Te ha dado semillas y te quiere dar almas. Te quiere hacer un líder, te quiere hacer un ganador, te quiere hacer una persona de éxito. Pero ¿sabes qué pasa? Que vos tenés que sembrar tu vida para Dios. Que en los tiempos difíciles es determinante las decisiones que vos tomás y cómo orás en esos momentos. ¿Qué haces con tus manos y tus rodillas en los tiempos difíciles? Me tocó vivir situaciones difíciles en las que ¿cómo iba a renunciar yo? ¿Saben que era muy complicado pensar en renunciar? Aunque lo intentaba, pensaba en mis papás y mi papá y mi mamá. ¿Cómo me pueden decir a mí que renuncie si he visto a mis papás llorar por amor, llorar por las almas, desgastarse por Dios? Era muy complicado decir a Dios, yo no puedo, cuando veía la vida de mis papás. Son mis líderes, son mis pastores espirituales. ¿Y saben qué? Yo veía el claro ejemplo en ellos de una siembra y una cosecha. Yo veía en ellos
cómo en los tiempos difíciles, cuando yo pasaba, yo soy una persona que algunas veces no respeta el espacio privado de las personas, y yo paso la pieza de mis papás como si nada. ¿Se puede? Y antes que mi papá me conteste, yo ya había pasado. Entonces, muchas situaciones me pasaban así en ese tiempo en el que estaban estableciendo Revivir, en el que mis papás no me decían a mí que estaban mal, pero cuando yo pasaba así, papá, ¿puedo pasar tu pieza? Así, ya estaba dentro de la pieza. ¿Y saben cómo encontraba a mis papás? Ahora lo quemo un poquito, pero bueno, sirve para. En ese momento, muchas veces pasé en situaciones críticas de mi familia a la pieza de mis papás. Y saben, cuando pasaba yo no veía a mis papás. Entonces prendía la luz para buscar algo, seguramente sacarles algo. Entonces cuando entraba a la pieza, cuando iba entrando a la pieza, ¿saben dónde estaban mis papás? ¿Dónde estaba mi papá? En el borde de la cama, tirado boca abajo al piso, orando y clamando a Dios. En ese momento yo retrocedía, apagaba la luz, yo dije, perdón Dios, me voy. Y después situaciones así, siempre me pasaba. En una de esas pasaba de la nada, en ese momento, otra vez, pasaba en la pieza de mi mamá, y mamá siempre decía, bueno, está pasando esto, vamos a orar. Nos sentaba, vamos a orar por esto, por aquello. Gastón la otra vez me hizo traer a memoria una situación que fue muy difícil para mí, traumática en mi infancia, que después fui uniendo cuando fui grande, y fue una situación que pasamos en Santiago del Estero. Mi papá había quedado en una situación con la policía. Mi papá trabajaba con personas que tenían problemas con las adicciones, por lo tanto quedó en medio de una situación muy complicada, en la que lo estaba buscando la policía, un problema así, ya se los contará él a detalle, es su historia, pero lo que pasó en esta situación es que yo tenía tan solo 6 años aproximadamente, no sé cuánta edad tenía, pero recuerdo los detalles tal cual pasó. Y en ese momento yo estaba en la puerta de la iglesia, jugando la tumba carnera con mis amigas en la iglesia, a la entrada, y en eso veo cómo una camioneta de la policía se para en la puerta. Y en ese momento le preguntan a uno de los más grandes con los que estábamos en el grupito de niños, le preguntan, ¿dónde está Gabriel Musa? Solamente escucho eso y solamente veo que pasan al fondo y después a la vuelta se estaban llevando a mi papá. Y en ese momento yo no entendía nada, o sea, no recuerdo nada más que pasó después de eso, pero siempre me quedó la memoria de que se habían llevado a mi papá en una patrulla. Después de esa situación, lo único que me acuerdo es que mi mamá apenas llegamos a casa, vengan chicos, nos arrodillemos en la entrada de casa porque vamos a orar por el papá. Y no me acuerdo ni la oración, no me acuerdo nada, solamente me acuerdo que en ese día tan traumático para mí, tan feo, cómo se llevaban a mis papás, ¿saben qué hacía mi mamá? Chicos, vengan, nos arrodillemos, vamos a orar. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, cuando fui pasando situaciones difíciles, me di cuenta de que esas oraciones tuvieron una cosecha en mi corazón. De que la decisión de alguien de sembrarse en los días más difíciles de su vida, cuando los habían abandonado, cuando lo habían dejado todo, saben que yo estaba tan dañada por tantas cosas que pasaban, que yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay injusticias en el pastorado? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué mientras ellos más aman, más los odian algunas veces? Parece que la gente, más te quiero abrazar. ¿Viste esa gente cuando se enoja? Que vos los abrazás y están como resecos. Bueno, sentía que ellos daban todo por las almas y que la gente, hasta ahí nomás. No solamente eso, sino que los dañaba. Yo veía a mis papás llorar por las personas. ¿Y saben qué decía yo en mi corazón? Si eso se trata del pastorado, yo no quiero. Hasta que un día mis papás fueron a unos pastores, el pastor es de la casa, Mario Mirano, y desde ese día mis papás nunca volvieron a ser los mismos. ¿Saben por qué? Porque su peor desierto, en sus peores momentos, acudieron a una persona que estaba capacitada para guiarlos. Un líder, una persona que había sembrado su vida, no solamente que la había sembrado, sino que tenía una cosecha de lo que hablaban sus sacrificios. Y cuando mis papás llegan de ese momento, mis papás estaban locos. Mis papás siempre fueron locos por Dios. Pero mi papá hizo una reunión en la iglesia que se llamaba Reset. Vamos a cambiar todo. Todo lo que estábamos haciendo, sí, nos sirvió, ayudamos, aprendimos, pero vamos, porque tenemos una visión clara. Y en ese momento yo no entendía nada, pero ¿saben qué me daba seguridad? Que ellos sabían qué estaban haciendo. Parecía por lo menos que sabían qué estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados. Yo veía a mis papás, nunca los vi a mis papás con tanta seguridad y con tanta garantía de saber lo que tenían que hacer. En ese momento, ¿saben qué? Fue para mí muy fácil seguirlos. Porque es muy fácil seguir a alguien que sabe qué tiene que hacer. Es muy fácil seguir a alguien, es mucho más fácil seguir a alguien que tiene muy en clara la visión que Dios tiene para su casa, y no solamente para él, sino para su congregación. Quiero decirte, líder, quiero decirte,
de que si vos tenés una visión clara en medio del desierto, si vos haces las oraciones específicas en el momento justo, si vos doblas tus rodillas en los momentos correctos, quiero decirte que vas a ver la cosecha que otros quieren ver, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios. Quiero decirte de que podés comenzar a tener resultados en tu liderazgo y que los tiempos de desierto, capaz estás viendo en tu célula, capaz en tu célula estás viendo un tiempo de desierto, capaz no estás viendo los frutos que pensabas ver, pero quiero decirte de que Dios está excavando en el desierto lo más profundo de tu corazón. Porque lo más profundo del desierto de mis papás, ¿saben qué pasa? Dios excavó en lo más profundo y encontró agua. Esa agua que da vida. ¿Y sabes qué? Si vos tenés el llamado a ser líder, Dios en el desierto va a excavar lo más profundo de tu corazón y en lo más profundo de ese desierto va a encender una llama. Y esa llama va a encender una pasión. Y esa llama y ese fuego va a encender la pasión de muchos otros. ¿Saben? Cuando mis papás llegaron a la visión, ese pensamiento que yo tenía de no querer ser pastora, cuando empecé a ver que ellos sabían hacia dónde iban, y no solamente eso, sino que lo que hacían daban resultado, ¿saben qué pasa? Yo dije, ahora sí. Entonces sí, si así es, si hay una visión clara, si es confiable Dios, si se puede sembrar en Dios, y si vale la pena sembrar en Dios, entonces yo estoy dispuesta a dar mi vida. ¿Saben qué pasa? Hay veces que si vos querés ser líder, tenés que entender que tus decisiones hoy son radicales y son importantes. No menosprecies los tiempos de desierto, porque ahí es donde Dios te quiere transformar, donde Dios te quiere bendecir, donde Dios está probando lo que había en tu corazón. La palabra de Dios dice al pueblo de Dios, de Israel, te llevé al desierto, te aparté, te asolé. El desierto habla de procesos, el desierto habla de intimidad, el desierto también habla de soledad. Muchas veces cuando uno se queda solo, cuando uno muchas veces está solos en la célula, sentado en la esquina, con sillas, con vasos preparados para que alguien venga y no viene nada. ¿Sabe qué pasa? Te llevé al desierto, te llevé esos días de células vacías. ¿Sabes por qué? Porque estaba probando tu corazón, porque estabas probando si me ibas a amar o no en los tiempos de pequeñeces. Líder, quiero decirte, y futuro líder, quiero decirte si estás en módulo 1, si estás en preencuentro, si no has pasado tu encuentro, pero en ti hay un agua, hay un fuego tan profundo que dice, hay algo más, quiero algo más para mi vida. Quiero algo más, pero lo que estoy viviendo, sé que hay más. Sé que en este desierto, en lo más profundo, hay un agua que puede saciar la sed de muchos. Quiero decirte, líder, que si hoy te atreves a doblar tus rodillas, si hoy te atreves a tomar las decisiones correctas, a hacer la escalera del éxito, a confiar en la visión que Dios tiene para tu vida, vas a comenzar a vivir los mejores días de tu vida. Y quiero decirte que serás testimonio. No serás ejemplo en muchas cosas, pero serás testimonio. ¿Sabes por qué? Porque nada puede en contra del testimonio. Porque todos pueden decirte cómo hizo esto, cómo hizo aquello, pero nada puede ir en contra del testimonio. Mucha gente quiso atacar a mi familia. Mucha gente quiso ir en contra de nosotros, del llamado del ministerio. Pero ¿saben qué? Tuve líderes que estuvieron dispuestos a sacrificarse y no solamente a hacer las oraciones correctas, tomar las decisiones correctas, sino aprender a entender, a sembrar, pero también a permanecer en sus decisiones. Mis papás son las personas más radicales, los pastores de la casa son las personas más radicales que yo conozco en mi vida. ¿Saben qué significa radical? Es una persona arraigada a una decisión, arraigada a un deseo, arraigada a una pasión. Mis pastores, los pastores de la casa, son personas arraigadas a una visión, a un propósito. Los líderes de la Catedral Revivir son personas arraigadas. Son personas apasionadas, con una base, con una visión, con un agua, con un fuego que determina el fruto y la dirección para toda una generación. ¿Saben lo más loco de esto? ¿Tenés la otra foto, Agus? Y cuando vos das fruto en el desierto, cuando vos sembras y empezás a cosechar en el desierto, estas son las orillas del desierto donde en Israel cosechan. Estas imágenes son fuera de las cosechas que ellos hacen. En el desierto empiezan a nacer, fuera de la cosecha que ellos hacen, frutos. Empiezan a romper el pavimento y en medio de esos huecos empiezan a florecer flores, empiezan a nacer flores. ¿Saben qué pasa? Y cuando vos empezás a creer en el sueño que Dios tiene para tu vida, cuando vos empezás a creer en el propósito que Dios tiene para tu vida, aun cuando no es fácil, aun cuando es difícil, aun cuando en tu casa te hacen la contra, aun cuando no es fácil sembrar, aun cuando sentís que tenés solamente una semillita, quiero decirte que solamente a Dios le falta una semilla para que puedas dar un fruto impresionante. Y no solamente eso, sino que habrá una cosecha impresionante y a tu alrededor las cosas van a poder cambiar. Porque lo que pasa es que primero tiene que cambiar tu corazón.
¿Cómo iba a cambiar mi corazón si mis papás no cambiaban? Todo viene de la cabeza. Entonces quiero decirte que si vos querés una familia de éxito, si vos querés un liderazgo de éxito, si vos soñás con ser líder, las decisiones que hoy tomas ahora, las decisiones que estás tomando hoy son determinantes para tu futuro. No menosprecies el módulo 1. No menosprecies tu esfuerzo cada viernes que venís a sembrarte en la escuela de líderes. Porque habrá gente gratificada por vos. Habrá gente que te dirá gracias, líder, por no rendirte. ¿Sabes? Cuando pasé tiempos difíciles de desierto, en lo que sentía que nada daba fruto, en lo que yo sembraba y que nada florecía, ¿saben qué pasa? Tocaban la puerta de discípulas que a pedirme ayuda. Y en ese momento tenía que dejar de lado mi dolor para hacer la gran comisión por la que Dios ya me había llamado. ¿Y saben qué? Cuando yo me encargaba de los asuntos de Dios, Dios me sanaba. Siempre digo lo mismo. Como dijo la pastora hoy, vencí la ansiedad, vencí la depresión, vencí traumas en la infancia, viví situaciones feísimas. Pero ¿saben qué pasa? Mientras yo le entregué mi vida a Dios, comencé a vivir los mejores días de mi vida. No fueron cuando yo lloraba pidiéndole a Dios, Dios, cambia algo. Fue cuando yo cambié algo, fue que Dios me empezó a sanar. Cuando yo empecé a cambiar a mis compañeras del colegio, fue cuando Dios me empezó a sanar. Cuando yo empecé a predicar el evangelio en los colectivos, es cuando Dios empezó a encender un fuego. ¿Saben por qué muchas veces el fuego no se enciende? ¿Saben por qué muchas veces no llegamos a la profundidad del agua? Y no podemos hidratar a otros, no podemos darle vida a otros, porque no estamos dispuestos a sembrarnos. Pero cuando vos estás dispuesto a morir, quiero decirte, no hay persona que muera por Dios que no tenga frutos. No hay persona que no muera por Dios que no viva el tiempo de la cosecha. No hay persona que no le entregue sus mejores días a Dios. No sé cuántos años tenés, 15, 16, 17. Quiero decirte con la autoridad de Dios de que no vas a perder tu juventud. La estás ganando tiempo en la eternidad, estás ganando territorio para tu casa, para tu familia. Esto no es un chiste, esto de vida o muerte, esto es urgente. Cuando vos entendés de que Dios te llamó a vos y que sos fundamental para el trabajo de Dios, llegaste a reír por algo. No fue accidente. No fue solamente porque alguien te invitó, fue porque Dios ya había plantado una semilla desde el vientre de tu madre y esa semilla hoy está dando fruto y Dios está excavando y cuando Dios excava, rompe, quita y muchas veces incluso te lleva a la profundidad de la soledad. Muchas veces me quejé del tiempo de soledad, pero me di cuenta que el tiempo de soledad es lo que preparaba mi corazón. El tiempo de soledad preparaba mi amor por las almas. El tiempo de soledad era lo que preparaba mi pasión por la visión. Una vez con mi líder hablando, era Rocío Heredia. Qué impresionante. Hoy lloraba sola en mi casa. Porque muchas veces digo, no le digo cuánto sembró en mí, pero sinceramente sí. Una vez llorando después de una convención impresionante. ¿Saben qué pasó? Yo estaba hablando con mi líder. Le digo, líder, no entiendo por qué hago esto y no me funciona. Esto y no me funciona. Entre paréntesis, hacía todo como quería, pero... y por eso me iba mal. Pero cuando hablo con mi líder me dijo algo que me quedó toda la vida. Y me dijo, ¿sabes qué pasa, Eve? Que todavía no te enamoraste de la visión. Y esas palabras, aunque parecen para vos capaz insignificantes, quiero decirte de que no vas a comenzar a vivir tus mejores días y los tiempos de cosecha cuando vos no te siembres en Dios y no te siembres en la visión. Y cuando uno se enamora de la visión, se enamora de que Dios tiene un plan con tu vida, no solamente con tu vida, sino que te puede utilizar con otros. Es impresionante. Esa palabra me confrontó. Al principio me enojó. Y yo dije, ¿cómo que no estoy enamorada de la visión? Si yo vengo a la iglesia, si yo estoy al pie de cañón, o sea, si están mis papás que dan todo, yo estoy al ladito. O sea, yo doy todo con ellos, yo los acompaño y esto y aquello donde hay que estar, yo estoy. Y en ese momento, esa palabra empezó a entrar en mi corazón. Y esa palabra empezó a trabajar en mí. Y cuando fue pasando el tiempo, empecé a trabajar. Empecé a abrir mi célula. Avísame cuando te falte poco. Cuando estaba pasando el tiempo, empecé a decir, si no estoy enamorada de la visión, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué tiene que romper Dios? ¿Qué tengo que sembrar? ¿Qué le tengo que dar a Dios para poder enamorarme y poder ser una líder útil? Porque no quiero ser un miembro más de la iglesia, no quiero ser una hija más de pastores, o no quiero tener conquistas por ser hija de, o estar en la familia de, o que alguien conquistó por mí. Yo sé que hay conquistas que mis papás dieron por mi casa y mi familia, pero hay conquistas que a mí me corresponden. Hay gigantes que a mí me corresponden vencer. Y en ese momento yo le hice una oración a Dios crucial. Después de esa oración, después de la semana, porque me duró bastante tiempo, después del enojo con mi líder en la semana, yo dije, Dios,
quiero enamorarme de la visión, quiero ser una líder. Y en ese momento empecé a sembrarme, empecé a trabajar. No fui a escuela de líderes porque sí. Cada clase que yo iba a escuela de líderes de diciendo, y si mi discípula me pregunta esto, ¿cómo hago? No tenía ninguna discípula. No había ganado ni un alma para la célula. Yo decía, ¿cómo hago si me preguntan de esto? Pero ¿qué pasa? Mis preocupaciones cambiaron. ¿Sabes qué pasa? Y cuando vos estás en el desierto y sembras tu corazón a Dios, tus preocupaciones cambian. Antes tenías miedo por una cosa, pero ahora tenés miedo por otra cosa. Cuando empezaron mis preocupaciones cambiaron, empecé a tener un foco, una dirección. Todo lo que hacía tenía un porqué y un para qué. Venía módulo 2 porque tenía que aprender sobre las familias. Porque algún día voy a tener familia. No solamente eso, sino porque tengo discípulas que tienen familias que no viven los principios de Dios y yo quiero ayudarlas a que puedan vivir la prosperidad y la bendición de una familia sacerdotal. Y cuando pasó eso, empecé a ir la visión. Gané, y empecé y dije, bueno, es el tiempo de abrir células. Sale una convención súper apasionada y yo dije, líder, esta convención encendió un fuego en mí, quiero ser líder, quiero abrir mi célula. Y mi líder me dice, bueno, la abrí la semana que viene. Me quedé así, dura. Yo dije, líder, pero bueno, si quiero ser líder de verdad, no te estoy mintiendo. Le digo. Pero si vos me das un mes, yo me puedo preparar un poco más, me afianzo, como que ya doy los últimos retoques a todo. Y en eso me dice, no, porque hay un fuego y una pasión ahora que está encendiendo y yo quiero utilizarla. Oye, Dios mío, que no puedes ser tan sabia. Y en ese momento, ¿saben qué pasa? Yo dije, si me lo dices por algo, porque yo también me conozco, ella me conoce, es mi líder, me está cuidando, me está impulsando, porque sabe que este es el tiempo. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, la semana que viene abro célula. Entonces empecé a mover todo. Como nunca prediqué en el colegio. Yo creo que siempre decía, mi testimonio habla por mí misma. Pero en ese momento yo hablaba hasta por los codos. ¿Saben qué hacía? Todo intencionalmente. Cuando iba y estaba una compañera triste, ¿saben qué pasa? Yo me sentaba, tranquila, Paula, todo va a estar bien. Dios va a resolver los problemas en tu casa y en tu familia. No hace falta que te vayas de tu casa. Dios va a hacer algo. Y así, y después mi compañera decía, ya había organizado todo, ya había preparado las maletas para irme, me había peleado con mis papás, pero me quedé. Y sabes que después de quedarme, hablé con mis papás y lo solucioné. Y dije, ¡ja! Y todavía ni abrí célula. Y dije, ¿sabes qué decía yo? Y dije, qué fácil que es cuando uno le cree a Dios. Y yo, qué hermoso que es comprobar, caminar con una visión clara y saber que Dios te respalda. Saber de que tú siembras, saber que tomar decisiones. Antes de abrir mi célula tuve que tomar muchas decisiones. De alejarme de personas, de alejarme de tomar decisiones, de entender los no de Dios, que muchas veces me trajeron distracciones. Cuando muchas veces querés hacer algo de parte de Dios, sembrar un tiempo y vivir un tiempo de cosecha, Dios te quiere poner distracciones. Entonces sé astuto, líder. Toma decisiones, sé radical, dobla tus rodillas y vas a comenzar a vivir los mejores días de tu vida. No solamente eso, que hablarás y Dios te respaldará, que abrazarás y abrazará a Dios a través de tus abrazos. Y en ese momento empecé a ganar todas mis compañeras del curso. No solamente eso, sino que fue impresionante. Las primeras células eran 5 personas. Después la segunda célula, 8 personas. Después 12. ¿Y saben qué pasaba? En el PyCor hacíamos fila. Antes de comer, hacíamos fila. Y la compañera que ya había ido la célula pasada, estábamos hablando y me dice, Eve, ¿a qué hora es hoy la célula? Hoy es jueves, ¿no? Sí. ¿A qué hora es? Le digo, si invitaba sola. Le digo, ¿qué nivel? A las 7:30, le digo. Siempre es a las 7:30. A las 7:30. Y en eso escucho a mis compañeras de atrás. ¿Por qué ella puede ir a tu casa y yo no? Yo dije, obvio que podés ir. Hoy tenemos célula. ¿Qué es la célula? ¿Enseñas biología? Y le digo, no. Enseño el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos. Y ahí empezaron mis compañeras. Y ahí empezó a ir una, otra. Después le predicaba a la que decía que era atea, iba a la Vero que era atea. Después la que decía que era lesbiana, iba porque... Y yo decía, mis compañeros del colegio, ¿saben qué me decía? ¿Cómo haces para que ellas vayan? Porque al principio yo tenía todas lesbianas en mi célula. Es un tema controversial. Pero iban puras lesbianas. Y ¿saben qué? Mis compañeros decían, ¿cómo haces? Y ¿saben qué ellas me decían cuando yo les hablaba y les predicaba? Que ellas veían en mí un amor diferente. Que ellas en mí veían una forma de conocer a Dios mucho más fácil. Que donde todo el mundo las criticaba, cuando todo el mundo las hacía sentir rechazadas, yo les predicaba el amor de Dios. Sin censuras, sin diferencias, yo solamente predicaba el evangelio y lo que Dios había hecho en mi vida. Y eso transformaba sus vidas. Entonces ahí yo empecé a sembrarme. Y aunque pasé tiempos difíciles, como decíamos que decía la pastora, venció la ansiedad, venció la depresión, venció situaciones difíciles. En medio de toda mi célula he pasado procesos, pero ¿saben qué? Siempre me he mantenido firme y he podido vivir una cosecha impresionante. He podido levantar líderes. Y no solamente eso, he podido despertar sueños en personas, como una vez mi líder lo hizo conmigo. ¿A qué me quiero referir con esto? Es de que empieces a abrir tu corazón,
Hay cosas que Dios tiene que romper para que pueda ingresar un sueño nuevo de parte de Dios. Hoy la semana pasada hablaba con una discípula que estaba pasando anteriormente unos procesos y me decía, me siento que vivo los días como si nada, o sea que no tiene sentido. Voy a la iglesia, líder, me siento desmotivada, como que no tengo una motivación. Después, ¿qué pasa? Yo dije, yo sé por qué se siente desmotivada. No es porque no esté viviendo en propósito, sino porque todavía no ha habido la profundidad de lo que Dios tenía para su vida. Entonces la semana que viene dije, pero si tiene un propósito, vamos a abrir un semillero, porque esa chica tiene un propósito, abrir semillero. Ella tenía un problema y decía, tengo miedo, líder, de esto, algunas veces tengo miedo, quiero renunciar, algunas veces siento que no soy apta, esto, aquello, y bueno, un montón de cosas que pasaron, quilombos en su casa, y me decía, líder, pasa esto en mi casa, y me preocupa esto. Todo el tiempo algo pasaba en su casa. Después del semillero, yo hablo con ella. Le digo, ¿cómo te sentís ahora? Líder, me siento re bien. El único miedo ahora que tengo es que quiero hacerlo bien. O sea, básicamente, en pocas palabras, ella me decía, mi mayor miedo ahora es ganar alma. O sea, que tengo que ganar alma y ponerme las pilas. Pero antes tenía miedo de otras cosas. ¿A qué me refiero? Y cuando vos le sembras tu vida a Dios, cuando empezás a tener una visión clara de lo que Dios tiene para tu casa, para tu familia, para tu generación, de que querés ser líder, esforzate para ser líder. ¿Sabes qué? Cuando tenés una visión clara, tus prioridades cambian. E incluso tus miedos. Los miedos son normales, pero los miedos se vencen. Hay cosas que vos tenés que hacerlas con miedo y todo. Y te vas a dar cuenta de que Dios te respalda. Cuando me levantaba, me acuerdo cuando Dios encendió un fuego ya para cerrar. En medio de eso, ganando a compañeras del colegio y esto, aquello, empecé a decir, che, estoy invitando a la célula y no viene nadie. O sea, estoy invitando a la célula, tenía como 3 chicas ahí, algunas así, otras así. Y en ese momento dije, Dios había encendido un fuego en mí en ir a los colectivos. Yo dije, si no vienen a mi célula, yo voy a ir a donde estén, pero yo les voy a predicar. En eso me levanté una mañana, después de una reunión, hablé con unos amigos, se encendió el fuego, que esto y aquello, y eso fuimos y empezamos a predicar los colectivos. Después de eso, antes de eso, yo estaba pasando un proceso re fuerte. Pero ¿qué pasó? Después de ese proceso y en medio de ese proceso, yo decidí ir y levantarme y decir, voy a ir a los colectivos. Porque sé que la gente muchas veces en los colectivos, muchas veces he visto en los colectivos gente llorando, gente estresada, gente agobiada, que vuelve de la facultad, del trabajo, cansados y viven a su casa, que viven una realidad peor a la que vivieron afuera de sus casas. ¿Y saben qué pasa? Yo decía, yo quiero darles una palabra de esperanza y decirles que no están solos. Y empecé a hacer eso. Empecé a moverme. En los tiempos difíciles yo empecé a sacrificar cosas y empecé a decirle, Dios, te siembro en mi vida. Empiezo a tomar decisiones, empecé a ir a lugares que antes no hubiese hecho, empecé a hacer cosas que nunca antes hubiese hecho. ¿Y saben qué pasó? Dios empezó a promocionarme. No había predicado antes en esta iglesia, nunca había predicado en el Revivir. ¿Y saben dónde me invitaron a predicar? En Juan Pablo II, en la iglesia del pastor Denis Milano, que es impresionante, es alguien que yo admiro, alguien que yo amo. Yo decía, wow, cuando uno se siembra por Dios, en los tiempos de desierto, los desiertos son los que te promocionan a lugares donde nunca antes te imaginaste estar. Quiero decirte, líder, si hay, pues levanta tu mano. Si en el tiempo de desierto vos sembras tus mejores acciones, tus mejores lágrimas, tus mejores conquistas, tus mejores decisiones, tus mejores palabras para ganar almas, esos tiempos y esa semilla te van a promocionar en los mejores días de tu vida. Algún día no solamente te van a promocionar acá, sino te van a promocionar a las naciones. ¿Cuántos quieren aquel llamado profético, el llamado pastoral, el llamado de evangelista? Quiero decirte, líder, y si vos no sos líder, también levanta tu mano, porque esta palabra también es para vos, porque todos tenemos el llamado a ser usados por Dios, porque si yo puedo, porque si acá hubo gente que estuvo dispuesta a creerle a Dios, quiero decirte de que vos también lo puedes hacer. Y para terminar, en Isaías 54:1-4 dice, el amor eterno de Jehová hacia Israel. Regocíjate, oh Israel, lo que no daban a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Los que nunca tuvieron partos, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza las estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Y en el versículo 4 dice, no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrontada, sino te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de las ofrendas de tu vejez. No tendrás memoria de los días difíciles.
No tendrás memoria de cuánto costó. Hay veces que yo vivo tiempos impresionantes y que me olvido. Obviamente no hay que tener memoria, pero ¿saben qué? Dios no avergüenza a los que en Él confían. No avergüenzan a los que están dispuestos a creer. Aunque la higuera no florezca, dice la palabra de Dios. Aunque la vid, aunque la higuera, aunque la siembra no esté dando mantenimiento, no haya fruto, aunque no esté viendo nada en mi célula, seguí abriendo las puertas de tu casa, porque va a haber una generación de enfermos, de agobiados, de chicas que necesitan una respuesta de parte tuya. Y vas a decir, siempre tengo la puerta de mi casa a las 17:30, en 12 de octubre, abiertas para que vos puedas recibir una palabra de parte de Dios. ¿Saben qué? Los que aprendan a sembrar en los tiempos en los que la higuera no florece, van a poder ver la higuera florecer como nunca antes. Pero solamente está dispuesto para quienes siembran en el desierto. ¿Hoy estás dispuesto a sembrar tu vida en el desierto? Yo sé que muchas veces no son tus mejores días, no son tus mejores temporadas, pero quiero decirte que es tu mejor oportunidad. Repito de nuevo, no son tus mejores días, no son tus mejores ánimos, pero son tus mejores oportunidades para ver la mano de Dios como nunca antes la viste. Porque cuando todo está bien, es fácil hacer las cosas por tus propias fuerzas. Pero cuando todo está mal, es la oportunidad de ver el favor de Dios y la mano en medio del desierto. Ríos abriendo. Pero ¿sabes qué? Tienes que olvidarte del pasado, que te viene atando y que no te deja avanzar. El Isaías 43 dice, olvida todo eso. Olvida tus mejores días del pasado, en los que creías que le habías dado todo a Dios, porque Dios quiere mucho más. Dios quiere una profundidad mayor. Olvídate de ese encuentro, porque no te olvides en general, pero olvídate de esos días en los que sentías que ya conocías todo de Dios, porque Dios te quiere llevar a una profundidad mayor. Olvida todo eso, porque no es nada comparado a lo que yo voy a hacer. He abierto caminos en lugares donde no los había. He abierto ríos en lugares secos y desolados. En esta hora, te invito a que te puedas poner de pie. Días para decirte a vos de que es tu tiempo. Es tu tiempo de que siembres, es tu tiempo de que coseches, es tu tiempo de que te enfoques, es tu tiempo de que le creas a Dios, es tu tiempo de que le levantes, es tu tiempo de que abras la puerta de tu casa, de tu célula, es tu tiempo de que te prepares en la escuela de líderes, es tu tiempo para que veas el esfuerzo y veas el esfuerzo que Jesús hizo para que vos tengas una victoria. Es tu tiempo. Jesús, haz lo que quieras conmigo. Arranca de las tradiciones. Grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones en la religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú. No encuentro el versículo, pero hay una palabra muy fuerte que ya me estaba hablando, que está en Habacuc. Y Dios le decía a Habacuc, en un momento en el que Dios levantaba a muchos reyes y personas de autoridad. ¿Saben qué pasa? Habacuc estaba viendo un tiempo en el que todos se estaban levantando. Dios levantaba profetas, Dios levantaba reyes, Dios levantaba líderes, Dios levantaba pastores. Y Habacuc, ¿saben dónde estaba? Habacuc estaba en el rebaño cuidando las ovejas. Y Habacuc dice en el versículo, no sé cuál, pero dice su palabra. Y Dios me tomó del rebaño. Y Dios me tomó del rebaño para decirme sacerdote sobre las naciones. Y ahí Habacuc decía, Dios me ha elegido a mí del rebaño para ser un líder. Ahí donde estás, levanta tu mano y decirle, Dios, me has elegido a mí de entre el rebaño, me has elegido a mí de entre mi familia, me has elegido a mí de entre mis amistades. Y quiero decirte que si Dios te eligió, es porque grandes cosas tiene para tu vida. Porque no hay desierto que le pueda ganar a una tierra próspera. No hay desierto que le pueda ganar a la bendición de Dios. Pero cuando Dios sopla aliento de vida, todo lo que estaba muerto comienza a vivir. Aunque había un valle de huesos secos, capaz de
en tu célula, en tus sueños, en tus anhelos. Pregúntale a Dios ahora. Dios, ¿podrán estos huesos volver a la vida? Solamente tú lo sabes, Dios. Solamente Dios sabe lo que tiene para tu vida. Solamente Dios sabe cuándo puede hacer volver a la vida ese valle de huesos secos. Pero si hoy le entregas tu vida a Dios, y hoy te determinás a serle fiel a Dios, a orar, a clamar, a ser radical, ese valle de huesos secos volverá a la vida. ¿Y saben qué pasó? Dios sopló vida sobre esos huesos secos. Hizo... Y ese mismo sonido, esa misma presencia de Dios, hizo que todo lo que estaba muerto comience la vida. Quiero decirte de que hoy está trayendo un renuevo a tu vida. En medio del desierto, en medio de donde no te lo esperabas, Dios está trayendo un renuevo, líder. Futuro líder, quiero decirte de que después de ese soplo de vida, después de esa excavación en medio del proceso, en medio del desierto, Dios va a sacar un agua tan fuerte, un agua tan viva, que la gente podrá tomar de ahí. Porque no proviene de vos, no proviene de tus talentos ni de tus capacidades. Sí, están buenos tus talentos y tus capacidades, Dios las va a usar, pero no sos vos, es Dios. Es Dios atrás de tu vida. Así que ahí donde estás, levanta tus manos, vamos a orar. Papá, te damos gracias. Papá, te doy gracias por esta generación que hoy se atreve, hoy confía en sembrarte en los tiempos de sequía. Hoy confía y cree que tú abrirás puertas, que tú abrirás ríos, papá, en medio de la sequedad, en medio del desierto. Empieza una generación a entregarse su corazón. Ahí levanta tu mano y decirle: Dios, excava más profundo, anda más profundo, Dios, por mí. Si tienes que romper, si tienes que ir a ir a lo más profundo de mi religión, a lo más profundo de mi relación contigo, hacelo, pero no me dejes de la misma forma. Lo único que va a hacer que llegues a la meta es que Dios llegue más profundo y te cautive. Deja que Dios te enamore. Enamórate de la visión de Dios y comenzarás a vivir los mejores días de tu vida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se levanta una generación apasionada con un agua que da sed, le da agua y saciedad a personas que están deshidratadas y muriéndose en el desierto. Y en medio de ese desierto vas a llegar vos. Vos que tenés tu mano levantada, vas a llegar vos. Y van a decir: líder, gracias. Capaz no sos líder en célula, no sos líder que hayas terminado escuela de líderes, pero sos una persona que tiene agua, que tiene algo para dar. Y te van a decir: gracias. Gracias por no guardarte lo que tenías. En esta hora declaro los mejores días para revivir, mejores días para esta generación. Declaro de que aunque los tiempos no sean los más fructíferos, ellos darán fruto. Declaro, aunque su familia se levante en contra, aunque la gente no venga muchas veces a su célula, quiero declarar en el nombre de Jesús que vendrá el tiempo de la cosecha. Tendrás que remangarte las manos, dedicar tiempo, cancelar actividades, salir antes del trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer muchas visitas. Vos que no tenés discípulos, vos que no tenés discípulos que te estén molestando, todos los días te van a estar llamando: líder, te necesito, líder, esto. Y tus preocupaciones, tus anhelos, tu visión va a cambiar. Pero hoy tenés que desenfocarte de tus problemas y enfocarte en lo que Dios necesita de ti en esta hora. Jesús, en esta hora declaramos los mejores tiempos para esta generación. Hoy declaro que están levantando personas que están dispuestas a darle todo a Dios. Papá, te damos gracias por todo. Y ahí donde estás, ¿qué te parece si darle un fuerte aplauso a Dios? Ahí donde estás, decirle gracias, Señor, por este tiempo nuevo. Gracias a Dios por este tiempo de cosecha para nuestras vidas, nuestras familias. Estamos soñando, Señor, con una nueva temporada. Estamos soñando, Señor, que aún en nuestros días más secos, nuestros días de desierto, tu mano, Señor, nos guiará. Que harás brotar, Señor, de lo profundo de la tierra un agua que regará nuestro campo sembrado. Y cada semilla que hemos sembrado, Señor, crecerá y producirá fruto al 100%. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno verte también en esta tarde. Puedes tomar asiento. Estamos viviendo el último día de nuestra convención aquí en casa.
de una manera un poco más íntima entre nosotros. Estuvimos viernes y sábados ahí en la Catedral de la Fe, pero hoy Revivir se viste de convención también, y hemos tenido a la mañana una plenaria increíble, que Santi Aguilera estuvo dando una plenaria, Rocío Heredia también estuvo predicando a la mañana. Ahora, bueno, tuvimos a Evelyn y tenemos también una plenaria más. ¿Cuántos quieren seguir escuchando palabra de Dios? Amén. Y la verdad que nos alegra muchísimo en este tiempo que la iglesia esté produciendo líderes con sueños, con visión. Una visión que viene de Dios, una visión que no es de los hombres, es una visión que viene de la visión de Jesús, de ver a los perdidos y a los necesitados. Y el próximo predicador es un líder que ha marcado un antes y un después en la generación de muchas personas. A su célula un día posiblemente no había nadie, pero hoy su red son innumerables la cantidad de líderes y discípulos que tiene su red. Ha logrado alcanzar experiencia por la pasión que tiene por servir, por la pasión que tiene por alcanzar a los perdidos. Así que, ¿qué les parece si recibimos a Gastón Musa? ¿Sí? Que en esta tarde, parte del equipo, comparte con nosotros. Wow, ¿qué le parece si renuevo el aplauso, pero esta vez para el Señor? Dale fuerte. Siempre Evelyn decía que nuestros papás tienen una manera muy radical, pero también son un poco locos, ¿sí? A veces veo la oportunidad que nos dan y digo, están locos, son locos de fe, locos lindos, ¿sí? ¿Cuántos creen que nuestros pastores son locos lindos? ¿Sí? No le quiero ofender. ¿Cuántos creen que son lindos, por lo menos? Para que no me dejes solo. ¿Sabes que ahí el tema sobre el cual quiero hablarte, déjenme ver la hora, así no me paso. El tema por el cual quiero hablarte es sobre la familia, ¿sí? Familia y visión. Creo que una de las cosas que me apasiona es la familia. Si hay algo que amo es mi familia, si hay algo que valoro, que atesoro, que cuido, que fue un sueño hecho realidad, es la familia que hoy tengo, ¿sí? No, cuando hablo de mi familia no estoy hablando únicamente de mi esposa y mi hija, estoy hablando también de mis padres, ¿sí? Estoy hablando de la generación que hizo posible lo que yo hoy estoy viviendo. Creo que es un tema que me apasiona. Cuando el pastor habló de que íbamos a utilizar a abril como un mes de la visión, como un mes para crecer, como un mes para enseñar, dije, ¿cómo no hablar de lo que más me gusta? ¿Sí? ¿Hay alguien acá que pertenezca a una familia o no? Todos estamos, somos absolutamente, somos parte de esta temática. Todos somos parte de una familia. Algunos con familias que quizás, como es mi caso, las disfrutan. Otros que quizás están en un periodo complicado familiar. Sin importar cuál sea tu caso, creo que tenemos que tener claro cuál es el plan de Dios para la familia. ¿Sabía usted que la familia es un diseño de Dios? ¿Sabía? ¿Sí? A mí me gusta apagar las luces, pero me gusta escuchar sus voces. ¿Sí? Por lo menos ¿vino mi red o no? Bien, que me contesten cuando pregunto y va a haber pollo la próxima reunión de red de nuevo, ¿eh? ¿O quieren faldeado esta vez? No sé cómo son las reuniones de red de los otros, pero en la mía se come. En la mía, si no alimentan el cuerpo, no pueden vivir de la palabra de Dios. No solo el pan vivirá el hombre, dice, no, pero de pollo no dijo nada Jesús, así que compremos algo para comer, líder. Pero amo hablar de familia, ¿sí? Creo que la familia es un diseño de Dios, es el diseño perfecto de Dios. Y que a lo largo de la historia vemos cómo el enemigo, el Satanás, el diablo, siempre ha querido arruinarla. Dios siempre hablando a padres acerca de lo que ellos vivirían, pero también sus hijos. Pero vemos también al enemigo queriendo arruinar ese plan. Y hoy vemos la sociedad, y no hace falta irnos muy lejos para ver familias que nada tienen que ver con el diseño y el plan de Dios. ¿Lo ha visto o no? ¿Ha visto familias que están lejos del plan de Dios? Lejos del diseño que Dios tiene. Familias que uno lo ve y dice, mira, el padre no está. Los hijos se rebelan contra los padres están separados, cada uno por su lado. Uno puede cruzarse, hay distintos barrios, ¿no? Donde uno ve una realidad cada vez más fuerte, más difícil. Cuando cruzamos quizás Chaco Chico, usted verá niños caminando y pregúntale dónde están sus padres. Posiblemente te digan uno está preso o muertos o quizás nunca supieron, no los conocieron. Y uno ve esas situaciones y dice,
qué lejos que muchas estamos de lo que Dios planificó. Qué lejos estamos de lo que Dios un día instituyó como familia. La familia es el diseño por excelencia de calidez, de amor, de seguridad, de resguardo, de crecimiento, de apoyo, ¿sí? de avanzar, de poder ser contenido a la hora de avanzar también. Pero vemos que muchas veces la realidad que observamos en la sociedad no es la misma. Quizá la realidad que observas en tu casa no es la que te estoy hablando. Quizá la realidad que hoy te toca ver cuando volvés a tu hogar no es la realidad de una familia sacerdotal. Posiblemente sea una familia donde solo tú o solo vos conocés de la palabra de ¿quién? De Dios. Quizás te has encontrado con el propósito de Dios para tu vida, pero llegás a tu casa y posiblemente venís de un fin de semana glorioso. ¿Cuántos fueron a la convención? ¿Cuántos fueron parte? Les creo porque les costó levantar la mano, están cansados, ¿Se bañó, hermano, o no? Había uno que el sábado de la noche estaban potentes, estaban ahí, decía, que no pidan más, que levante la mano. Otro que tenía el aliento, viste, que decía, por favor, que este predicador no me haga hablar del lado porque lo mato o me mata él. Había unción en el aire, ¿no? Pero qué bueno que vivimos un fin de semana glorioso. Lo triste es que a veces llegamos a nuestras casas y quizá tu caso haya sido el de encontrarte con que tu familia no fue a la convención. Que tu familia, en lugar de estar en la convención recibiendo de Jesús, quizá tuvo una convención y pareciera que con el enemigo, ¿no? Hay días difíciles donde uno entra a la casa y pareciera que yo estuve en la convención con Dios y ellos tuvieron la suya con el enemigo. Pareciera que hay una oposición muy grande, pareciera que hay una situación desordenada. Te voy a pedir que oremos, ¿sí? Cerra tus ojos, ahí no estás. Señor, creemos que esta es una tarde que está en tus planes. Creemos, Señor, que esta no es una noche o una tarde solo para venir a escuchar. Seguimos de entrenamiento. Yo creo, Señor, que seguimos de entrenamiento. Así como me has hablado con esta palabra a mí, te pido que le hables a tu pueblo, te pido que le hables a la Catedral Revivir. Hoy preparamos nuestro corazón, Señor. No nos conformamos con lo que hemos recibido únicamente, creemos que tú tienes más. Gracias por lo que nos has dado estos 2 días, pero el tercer día será la frutilla del postre. El tercer día veremos, Señor, aún más de tu mover, de tu palabra y de tu instrucción. Creemos, Señor, que lo que vamos a vivir esta tarde, esta noche, Señor, será glorioso. Será el cierre que la convención se merece. Y yo tendré mi corazón dispuesto, por más que no esté en la catedral. Creo, Señor, que me has traído a la mejor catedral. Me has traído a la Catedral Revivir con el plan y el objetivo de guiarme, enseñarme y hablar a mi vida. Así que no cerraré mis oídos, estaré atento. Nada me va a distraer de tu palabra y de lo que has preparado para mí. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un aplauso de esos que dice: yo creo de verdad que va a haber algo glorioso esta noche. ¿Sabes qué? Eve me hizo mucha introducción de la familia, así que no voy a entrar con la introducción que tenía, ¿sí? Cuando preparé el mensaje a la tarde, a la siesta, me hice ahí un licuado, ¿sí? Quise cambiar el texto bíblico, porque yo decía, si voy a hablar de familia, no quiero hablar de esto porque ya lo han usado, hasta yo lo he usado, quiero hablar de algo nuevo. ¿Te ha pasado de no querer repetir algo? Y estaba yo en esa y me perdí toda la siesta, hermano. En vez de dormir tranquilo, mi mente estaba a 1000 y después dije: lo que funciona no sé qué, no se cambia, ¿sí? Así que siento que Dios me volvió a llevar una palabra que quizás yo quería evitar por repetición, pero muchas veces Dios nos repite hasta que se cumple. ¿Sabías eso? Muchas veces las promesas de Dios, la palabra del Señor se repite hasta que ¿qué? Hasta que se cumple. Y uno incluso cuando ya la tiene cumplida la palabra, la promesa, le gusta recordar esos versículos, esa enseñanza, porque es señal de que Dios ha sido fiel. Yo quiero que me acompañes a tu Biblia en 1 Samuel 30. Quiero leer. Vamos a leer 1 Samuel. Ya te digo bien el versículo. Desde el 1 en adelante. 1 Samuel 30. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, dice, y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado con los suyos a la ciudad.
y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores. Y usted lo leyó. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esta historia me apasiona desde la primera vez que la escuché. Es una historia que me encanta porque aplica perfecto a cómo vemos muchas veces los cristianos, los que ya hemos recibido propósito, plan de Dios, cómo vemos a nuestra familia. Venimos todos quizás de familias destruidas. La gran mayoría viene de una familia, o podemos decir que venimos de familias que no tenían al Señor, familias fuera del diseño y el plan original de Jesús. Pero empezamos a tener un encuentro con Jesús, nos encontramos con la Catedral Revivir y alguien nos trajo, ¿no? Un líder te trajo, te consolidó, te está discipulando, posiblemente hasta te haya enviado. Y uno empieza a ver con ojos, digamos, de visión que lo que está viviendo su casa nada tiene que ver con lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. ¿Te ha pasado de llegar a tu casa y sentir que todo te ha prendido fuego? Y no el fuego del Espíritu Santo precisamente. ¿Te ha pasado de llegar y sentir que venís de quizá una reunión impresionante, un tiempo increíble, pero abrís la puerta de tu casa y pareciera que entras a una guerra donde la presencia de Dios es muy difícil experimentarla? ¿Te ha pasado? Llegás a tu hogar y ves la realidad, ves a tus padres, ves a tu madre, ves a tus hijos, ves a algún hermano, algún familiar, y vos decís: ¿cómo me gustaría que ellos vivieran lo mismo que estoy viviendo? Y uno empieza a ver el contraste, y David le pasó lo mismo. David llegó y ¿qué vio? Que su casa, su familia había sido arrebatado por el enemigo. Que lo que ellos tenían, que lo que debía ser su hogar, el regreso a casa con gozo, con alegría, el sentirse cálido, recibido, pasó a ser una mala noticia. ¿Y cuántos, habrá alguien que esté cansado este tiempo de recibir buena noticia en la iglesia y mala en su casa? Porque lo primero para que algo cambie es estar cansado, es querer que eso cambie. ¿Habrá alguien de verdad que pueda levantar su mano y que yo estoy cansado de recibir buena noticia en la iglesia, pero en mi casa no? Todo bien con la buena noticia del evangelio, pero quiero que mi casa también sepa de la buena noticia. Y creo que este mensaje tiene como objetivo que vos y yo podamos abrir nuestros ojos y tener herramientas para hacer que la buena noticia llegue a nuestra casa. ¿Te gustaría llegar a tu hogar y que todo sea distinto? ¿Te gustaría llegar a tu casa y que sea un hogar? ¿A alguien le gustaría o no? ¿Alguien sueña? ¿Alguien ora por eso? Yo solo escucho, no los veo, así que los escucho. Sé que el pastor sí, y More también, pero no sé el resto. Qué bueno que este tiempo podamos tener en claro que lo que quizás estás viendo en tu hogar no es el plan de Dios, pero que el plan de Dios se va a aplicar en tu casa. Quizás lo que hoy estás viendo no es la realidad que Dios soñó, pero a través tuyo Dios la quiere establecer. A través tuyo Dios no ha frenado su plan y su diseño, sino que te va a usar a vos como el pilar, como la puerta abierta de salvación para tu casa. Y sabes que el primer punto que quiero hablarte hoy es que nuestra casa es nuestra primera célula. Hablando de visión, ¿qué es una célula? Es una puerta ¿de qué? De salvación, una puerta de oportunidades, una puerta de refrigerio, una puerta donde vienen los que están cansados, amargados. Hoy contaba Rono, hoy decía: yo llegué enlutada, yo llegué con tristeza, creyendo que no iba a sobrepasar la situación que tenía, pero recibí alivio. Recibí de parte de un líder, recibí amor, recibí lo que me faltaba, recibí paz. Dios lo hizo a través de un líder, ¿sí? ¿Y cuántos pueden decir: yo un día llegué a una célula y estaba mal, necesitaba de Dios? ¿Te acuerdas, Nico, cuando llegaste o no? Nico, como habla mucho, yo lo uso de ejemplo porque Nico expresaba todo, ¿no? Entonces él llegó a la célula y él expresaba, él como que no piensa él hacia adentro, él piensa hacia afuera la mayoría de las veces, ¿no? Y él estaba ahí en la célula y él le decía la verdad. Hiciste mi última bala y esto lo último, yo vine con las últimas, y él te lo decía. Estoy cansado, estoy esto, ya he buscado, pero encontró propósito, por algo se quedó, ¿no? Se quedó y hoy
¿Te acuerdas que te burlabas, ¿no? De los que te invitaron a la célula? Y hoy tenés célula vos. Hoy se burlaba de José y Aarón que lo invitaban y hoy él tiene célula porque la célula es un lugar impresionante, ¿verdad? Un lugar donde milagros ocurren, un lugar donde el líder puede desarrollarse al 100%, pero también el discípulo puede aprender del líder a sembrarse, a sembrar su vida, a cosechar. ¿Cuántos comenzaron a cosechar cuando llegaron a una célula? ¿A alguien le pasó o no? Comenzaron a vivir el mejor tiempo desde ese jueves en adelante. Y que ahí el otro día hablaba con uno de los líderes y le decía, vos tenés que ir en tu casa hacer esto y esto. Bueno, vamos a ir un poquito a Nico. ¿Cuántos quieren que le saquemos el cuero un poco a Nico? Ay, me encanta porque él habla. El Nico por la boca muere, dice. Nico llegó, sí, y él tenía situaciones. ¿Te acordás de situaciones en la familia que eran complicadas? Y él me decía, hay distancia acá. Nico estaba mal con todo el mundo. El problema, no sé si usted vio esa entrevista, ¿no? Que le están haciendo a una mujer y tiene problema con todo el mundo, la mujer, y el entrevistador le dice, tenés problema con tu mamá, tenés problema con tu hermano, el problema no serás vos, le dice, ¿viste? No, dice la mujer, ¿viste? Como... Y yo hablaba con Nico y le decía, mirá, si vos haces las cosas diferentes, Dios puede entrar a tu casa. Mirá, si vos, ¿qué pasa cuando, cuál es el problema? No, que discutimos de esto. ¿Y no pensaste, no pusiste a prueba nunca el silencio? ¿Nunca pusiste a prueba hacer esto en vez de esto muy rápido y sin pensar? Posiblemente las cosas cambien y estoy dando ejemplos sonso, ¿no? Pero le daba palabra, le estaba dando entrenamiento y él empezó a aplicar. Y de a poco empezó, líder, que mira mi mamá esto, mira la relación con mi papá, mira lo que viví, mira esto. Y empezó a conquistar en su casa porque él pudo entender que la primera célula era su hogar. Muchas veces, ¿por qué digo que la primera célula es el hogar o es tu casa? Porque a veces es más fácil creer en los de afuera, tenerle paciencia a los de afuera, soñar con los de afuera que con los que están en nuestro propio hogar. Porque los de adentro de casa los conocemos, ¿no? Y nos conocen tanto que a veces no hay que fingir. Yo a veces estoy cansado, ¿no? Muy cansado. Y vienen algunos y dicen, líder, ¿tenés 5? Y le digo, sí. Pero viene el segundo y me dice, líder, ¿tenés 5? Sí. Y viene el tercero, ya mi cara empieza a ser transformada, ¿no? Y yo, ¿cuánto querés? ¿Viste? Al último que viene alguno, ¿viste? A saludar nomás, ¿cuántos minutos querés vos? Y uno se pone, ¿no? Pero estoy charlando, pero uno trata de fingir la cara, trata de fingir todo para que no fingir, sino tener la postura correcta, ¿no? Para no ofender a nadie. Pero en la casa te dicen 3 cosas que no te gustaron y ¿qué? Azota la puerta y nuestra casa nos conoce. Pero yo he aprendido que las mayores conquistas que puede tener una familia no se hacen de la puerta de la iglesia hacia adentro, se hace de la casa hacia adentro. De la puerta de tu casa hacia adentro vas a desarrollar las mejores semillas. La mejor conducta, la mejor madurez, el mejor carácter, lo puedes desarrollar en tu casa, en tus 4 paredes, con la gente que te conoce como nadie más. ¿Cuántos quieren ser líderes de célula? ¿Cuántos les gustaría Wow. ¿Y cuántos ya son líderes de célula? Qué hermoso. Ahora, qué difícil se nos hace a veces ser líderes en nuestra propia casa. Yo tuve buenos ejemplos, gracias a Dios. Muchos dicen que ser hijo de pastor es como una especie de bendición y castigo, ¿no? Yo nunca lo vi como un castigo, nunca lo vi como algo negativo. Porque, claro, los que me decían esto, es más, una vez me invitaron a un retiro de hijos de pastores. HDP se llamaba el campamento. Hijos de pastores, ¿sí? Y te sanaban y te ayudaban y todo. Yo decía, no me hace falta si es para ir a llorar ahí, no me hace qué. Y claro, pero yo tenía amigos, conozco personas, hijos de pastores, que sus padres les decían, tenés que comportarte de la mejor manera. Mira que estamos en la iglesia. Y los zarandeaban, ¿no? Y levanta la mano, y adora, y hace. Y nosotros no tuvimos, yo no tuve ese ejemplo, ¿sí? Yo no tuve esos referentes que me obligaban a hacer algo. Mis papás siempre me enseñaron que los que servíamos a Dios no eran perfectos. Yo pude ver el proceso en la vida de mis padres, en la vida de nuestra familia entera. El proceso donde no buscaban la perfección, buscaban honrar a Dios. No buscaban cambiar todo de la noche a la mañana, sino esforzarse día a día, quizás discusión tras discusión, esforzarse por cada día agradar más al Señor. Y yo pude ver la mano de Dios transformando y moldeando mi familia. Y dije, wow, hay cosas que no suceden de la noche a la mañana. Pero yo creo que mi primer líder no fue el pastor que tuve en la iglesia, no fue esa líder que un día me dio la oportunidad de dar un devocional en los jóvenes, en los adolescentes. Creo que mi primer líder fueron mis padres, mi papá y mi ¿qué?
Y mamá, porque yo pude ver de ellos cómo se hacía la tarea. Pude ver de ellos qué es lo que era tener pasión. ¿Y sabe qué es lo que más me alentaba, hermano? ¿Quieres saber? ¿Qué es lo que más me hacía querer ser como ellos? Que muchas veces nos miramos al espejo y nos descalificamos. Pero como yo les conocía todo, yo les conocía lo bueno, pero también les conocía ¿qué? Lo malo. Le conocía la pasión, pero también le conocía los días de desánimo. Y al ver ese contraste, yo decía, wow, Dios nos llama a gente perfecta a seguirle. Dios nos llama, los hombres y mujeres de Dios no son gente que no tenga días malos, que no tenga complicaciones, son gente que a pesar de los días malos, ponen a Dios primero. Y yo pude ver eso y dije, wow. Y yo crecí y llegaba a la iglesia. ¿Y qué hacía en la iglesia? ¿De qué manera buscaba a Dios? Como yo veía a ellos, ¿qué? Buscar. Como yo lo veía a ellos adorar, yo adoraba. A los 8 años yo tuve mi primera... mis primeras experiencias, 7, 8 años, mi primera experiencia que yo recuerde, me decían que de más chico, pero las que yo recuerdo empiezan a esa edad, de pasar al altar y empezar a experimentar la presencia de Dios. Y las primeras lagrimitas, ¿no? Yo no entendía nada y mis amiguitos me decían, ¿por qué llorás? Me acuerdo, Santiago del Estero, estar sentado, y yo terminar la administración y yo llorando, pero bien, ¿no? Con paz, así chiquito. Y me decía, ¿por qué llorás? Me decían, viste, el otro no entendía nada porque sus padres no eran buenos líderes. Y ahí estaba, ¿no? Yo recibiendo a temprana edad, a los 11 años, hablé en lengua. ¿Y sabe quién me dio la clase de cómo podía yo recibir el bautismo en lengua? More, vos hablaste en la convención, ¿no? Qué impresionante. Cuéntame un aplauso a More. Rambo, saca y estaba ahí, no paraba. Qué hermoso. Pero yo recuerdo, hablaban del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Un mes entero se le ocurrió hablar al pastor de esa iglesia. Y cuando estábamos por ir, el primer domingo me llamó la atención. Entonces el segundo domingo que estábamos por ir, estábamos subiendo al taxi, cruzando Santa Fe, y le digo, pa, ¿cómo hago? Porque yo no le decía líder, ¿no? Pero lo veía como a ellos como ¿qué? Como líderes, como muchas veces no nos damos cuenta, pero la gente de nuestro hogar, tus hijos, tus padres incluso, los familiares, los que viven con vos, si vos sos un hombre de Dios, posiblemente seas el líder que ellos están necesitando. Y aunque no te digan, es un líder, quizás la pregunta que te hagan es de, reconozco que Dios está en tu vida. ¿Te han preguntado cómo es eso de la célula? ¿Qué hora vas a la iglesia? ¿Qué hablan ahí en la iglesia? Posiblemente están buscando tu liderazgo y no te has dado cuenta. Pero yo estaba ahí y chiquitito, ¿no? A los 11 años le digo, pa, ¿cómo hago para recibir eso? Y él me dice, subiendo al auto, no fue una hora sentados de célula. Él me dice, simplemente tenés que desearlo. Si uno lo quiere y uno lo pide, lo puede ¿qué? Recibir. Y así fue. Ese mismo domingo me obligué, hermano, a acordarme la fecha y aún así me la olvidé en el tiempo. Le dije a mi abuela, le dije a todos, acuérdate esta fecha porque no me quiero olvidar. Le decía yo, estaba re en una. Pero nadie se acordó, yo estaba un poco. Pero él tenía 11 años y ese día pasé al altar, hice como me habían dicho, me habían enseñado en mi casa. Levanté mis manitos y empecé a hablar en lengua, ¿sí? Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo no me ha dejado solo. El Espíritu Santo me ha acompañado y cada día busco más su llenura. Pero todo comenzó, ¿dónde? En mi casa. Todo comenzó en mi hogar. Posiblemente no te das cuenta. Y qué bueno que en mi caso los que me enseñaron fueron mis padres. La Biblia dice que no heredarán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En mi caso fue así. Ellos me heredaron a mí un legado. Qué impresionante, pero he visto casos en los que no ha sido de esa manera. He visto casos en los que quizás los padres aún no se habían levantado, pero hubo hijos dispuestos a ponerse de pie y tomar el rol que Dios le estaba asignando de puerta de salvación, de respuesta. Tomaron la asignación de sanidad en la casa y aún quizás siendo chicos, aún siendo pequeños, dijeron, yo puedo hacerme cargo de lo que Dios ha depositado en mi corazón. No puedo tomar decisiones quizás por mis padres, pero sí puedo tomar buenas decisiones yo para que Dios siga entrando en mi casa. Y sabes que yo quiero alentarte este tiempo a que puedas ver tu casa como tu primera célula. A veces creemos que el desafío más grande que tenemos es llamar a nuestras familias a que entren a la iglesia. A veces creemos que el desafío más grande que tenemos es decirle a nuestros familiares, a nuestra casa, entren a la iglesia. No, el desafío que a nosotros nos toca como hombres y mujeres de Dios es llevar la iglesia a nuestras casas. No trates de traer siempre a tu familia aquí para que la toque la palabra del pastor. El pastor puede predicar increíble. No le gustó a la hermana de Santi, ¿eh? Pero yo tengo pastor testimonio de otros que sí le han gustado. Me quedé, estuvo increíble y la prédica y esto y aquello. Pero a veces creemos que todo depende, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? ¿O cuál es lo que tenemos que analizar?
Es que la prédica del pastor puede durar 40 minutos o hora y media si está inspirado, ¿no? Pero, porque es como Evelyn, ya termino, con esto termino. Y ahí te manda la vigilia. Pero ahí estaba. Y a veces esperamos, ¿no?, que esa prédica lo haga todo. Pero no nos damos cuenta que 24/7 estamos en nuestro hogar y todo lo que hacemos predica a quienes estamos tratando de que lleguen. Todo lo que vos y yo hacemos, de las puertas para adentro de nuestro hogar, que tu líder no ve, que la iglesia no ve, que los pastores no ven, son aquellas cosas las que determinan el rumbo de tu casa muchas veces. Determinan si Dios puede moverse con libertad en tu hogar o si limitamos la mano de Dios porque estamos actuando de la manera equivocada. Pero yo creo que aquí hay gente que está tomando el rol correcto, que está asumiendo lo que le toca hacer este tiempo y entiende que cada acción, cada silencio, cada palabra declarada es una prédica en su hogar. Posiblemente no te haga falta invitar a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos a la iglesia. Posiblemente con tu actitud ellos quieren lo que vos tengas. Cuando comiencen a ver cómo Dios obra en tu vida, querrán lo que tengas. Decía Sandy, ¿no?, en la prédica, que su hermana quiso lo que él tenía porque lo vio con paz cuando todos tenían tribulación. Wow, no fue ninguna prédica impresionante. No fue un mover del Espíritu Santo tremendo. Fue el visualizar con sus ojos que alguien cercano tenía de Dios lo que ella clamaba y necesitaba. ¿Cuánta gente en tu hogar está clamando y necesitando por lo que vos tenés de Dios? Es tiempo de manifestarlo. Es tiempo de ponerlo visible. Es tiempo de hacerlo correcto y no ser de tropiezo para aquellos que nos están observando. Amén. ¿Sabe que una de las cosas que hay entre la promesa o el diseño de Dios y el cumplimiento es el tiempo? Me encantó y es algo tan simple, hermano, pero a mí me voló la cabeza. Yo lo hablaba con algunos líderes y cuando les expresaba yo estaba re emocionado y ellos me miraban con cara de, para mí eso era obvio. Cuando el pastor Mario vino hace poco, miércoles, y nos predicó, le dijo, ¿sabe cuál es la diferencia entre la catedral central y la catedral Revivir? Y le preguntó a la pastora, ¿se acuerdan de la respuesta, pastora? El tiempo. ¿Es cuestión de qué? De tiempo. ¿Sabe qué es lo que se separa? El tiempo. Y qué loco, ¿no? Que muchas veces lo que nos separa de los sueños, cuando tenemos fe y hacemos lo correcto, es solamente el tiempo. Esperar los tiempos de Dios. ¿Por qué arranqué hablándote de que nuestra casa tiene que ser nuestra primera célula? Porque esperar sin hacer lo correcto es perder el tiempo. Pero cuando uno sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo y aún así toca esperar, uno puede tener certeza de que un día llegará la promesa, de que un día verá los sueños cumplidos, de que un día tu familia entrará, pero no será producto de que recibieron una invitación, será producto de la pasión que arde en ellos por querer lo que le has hablado y lo que han visto en tu vida día tras día. Qué bueno que podamos hacer esa iglesia, que este tiempo se levante a traer a las familias. ¿Te imaginas la iglesia con todas nuestras familias? Tendríamos que, ¿qué? 5 o 6 cultos tendríamos que hacer. Pero yo creo que es posible. ¿Cuántos creen que nuestra familia está por llegar? Es el año de la cosecha y si no cosechamos primero lo de nuestro hogar, estamos medio jugados. Cuando Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos, no los envía desde el fondo hacia adelante, los envía desde donde ellos estaban, ¿hacia qué? Hacia afuera. Dios te está enviando este tiempo a cosechar, pero posiblemente tengas que bajar tu mirada un poquito y comenzar a cosechar desde donde Dios te ha colocado. Es que mi familia tiene problemas, es que mi familia hay escasez, es que mi familia hay problemas. Si Dios te ha colocado ahí, es para que los coseches. Si Dios te ha puesto con esos padres, es para que los coseches. Te ha puesto con esos hijos, es tiempo de cosecharlos. ¿Alguien cree? ¿De verdad cree? Y este tiempo que hay entre la promesa y el cumplimiento es la dulce espera. ¿A cuánto le gusta esperar? Oh, yo me enferma porque yo desde que me cayó cuando era soltero. Amé la familia, no, ya la tiré abajo. Cuando yo era soltero, yo podía tener la pierna dislocada, doblada así. Yo ni voy al hospital porque digo, me van a hacer esperar 5 horas, que los colorcitos de prioridades, que me voy a terminar yendo, entonces perder qué. No me gustaba esperar. Pero ahora tengo una esposa y una hija que tiene un resfriado y hay que volar ¿qué? Al hospital y ahí sentarte con el olorcito a hospital que no me gusta. ¿A alguien le gusta esperar o no? ¿Cuántos están dispuestos a hacer trámite en la ANSES, en la municipalidad todos los días? Y qué hermoso sería hacer trámite. No, a nadie le gusta ¿qué? Esperar. Pero
Cuando esperamos con un propósito, con una promesa y con fe y haciendo lo correcto, tenemos que estar seguros de que Dios va a cumplir su promesa, que un día llegará y veremos esa cosecha con nuestros propios ojos. ¿Lo crees? Yo creo que es un tiempo en el que debemos aprender a esperar. Porque aprender a esperar no es ponernos cómodos. Aprender a esperar es saber lo que toca hacer hasta que se cumpla. ¿Qué toca hacer hasta la cosecha? Seguir sembrando. ¿Qué toca hacer hasta la cosecha, iglesia? Seguir sembrando. Y uno no puede parar de sembrar. Ahora, yo me tomé un atrevimiento. Porque que yo te lo cuente, quizás no va a producir el mismo impacto a que lo veas con tus ojos. Acá hay familias, hay muchas familias que han llegado de parte del Señor, pero siempre lo que me sorprende, lo que me ha impactado es que rara vez llega una familia entera y se queda. Pasó con los Col, ¿no? Bueno, en realidad no. ¿Llegó primero quién? ¿Mai o Meli? Mai llegó primero, pero ahí están los Col, ¿no? Hermosa familia. Hay muchas familias que han llegado y están llegando, ¿no? Y van llegando, pero siempre me impactó el primero. Leí en TikTok hace poco uno que decía, yendo a la iglesia solo, porque Dios me eligió como su mejor guerrero para traer a mi familia. Y va ahí, ¿no? Y qué loco es entender que Dios te ha elegido a vos, entre tantos, en tu casa, para que tú seas la puerta de salvación. Qué privilegio, pero qué trabajo, ¿no? Qué desafío, qué responsabilidad para ese sembrador cosechar aquello que Dios le está depositando o lo está enviando a cosechar. Posiblemente un terreno complicado, un terreno donde le conocen. Pero aquí hay gente, hay jovencitos que han llegado. Y podría haber usado ejemplos de padres que traen a hijos, pero eso sería lo natural. Pero quiero hablarte hasta lo más complicado, de hijos que han permanecido y hoy vemos a su familia entera, a sus padres y todos aquí en la casa. ¿Les gustaría chusmear conmigo o no? ¿Sacamos el cuero un poquito a alguien? Me arden las orejas, hermano. No sé si es por lo que estoy hablando. Algunos están pensando mal de mí. Agustín, la primera foto. Poneme ahí, no sé si tenés. Mirá, ahí está Marquitos Pérez. Den un aplauso a Marco. ¿Sabe qué? Marco es un joven que llegó a esta iglesia. Yo tuve el privilegio de conocerlo bien este último tiempo, conocerlo mejor. Hoy es parte de mi red. Pero el tiempo que llegó a la iglesia lo veía, ¿no? Llegó en la motaza esa que sabía tener. Venía bajado de ese caballo gigante con ruedas. Y él venía acá, hacía las reuniones y iba. Pero llegó un tiempo donde lo venía y lloraba. Y a veces lloraba, ¿te acordás? Un par de veces que venía y lloraba. Pero comencé a conocerlo y me comencé a dar cuenta que siempre fue alguien que sembró. Alguien que clamó primero por lo que necesitaba él. Al principio es normal que uno venga a clamar por lo que ¿qué? Por lo que necesita. Es normal que uno venga por sus propios problemas. Pero llegó un tiempo donde su clamor se comenzó a extender y ya no solo se trataba de él, sino se trataba de su casa. Y comenzó a levantar oraciones. Yo me imagino, ¿no? Veo esas fotitos solo y digo, ¿cuántas oraciones habrá levantado? Yo los sábados, jóvenes, cuando me toca predicar, es imposible que yo no hable de que tu familia va a llegar. Yo puedo predicar, no sé, dame la predica que vos quieras, pero siempre voy a tocar de que tu familia va a llegar porque amo la familia, como te decía al principio. Y yo imagino, ¿no? La cantidad de veces que Marcos solito le tocó ver que yo declaraba esa palabra y la primera vez decía amén con fuego. Y la segunda amén y la tercera. Ya llega un punto donde vos decís, sí, lo creo, pero ¿cuándo? Y esa espera es difícil muchas veces en soledad. ¿Te ha tocado esperar en soledad? Que todos lleguen, quizás tu situación actual es esa fotito. Pero llegó, ¿está la de Gastoncito o no? Mirá, un aplauso también para Gastoncito, porque son facheros, llegaron en el tiempo de la foto esto. Y ahí, si fuéramos nosotros cuando llegamos, estamos ahí. Pero ahí está, ¿no? Empezó a llegar. Y ya lo que parecía lejano comienza a ser, ¿qué? Comienza a ser un poquito más cerca. Pero sigue habiendo tiempo de espera. Pero un día, ¿qué pasa? Póname la tercera, Uchi. Un día, ¿qué pasa? Un día las promesas que Dios nos da. Un día los sueños que Dios despertó. Esas oraciones que parecían que esas lágrimas quedaban en la nada. Un día, mire, la familia entera, la familia Pérez. Le presento a los anfitriones de la última macrocélula que hubo en la Catedral Revivir. 3 líderes y uno en proceso en esa familia, en esa casa. Por uno que llegó con necesidad, pero que asumió un rol.
¿Sabes que a veces hablo con personas que me dicen, estoy sembrando, estoy orando, estoy haciendo esto, mirá, me levanto a tal hora, hago esto y aquello, pero aún no pasa nada? ¿Sabe qué les digo? Seguí porque va a cumplirse. Cualquiera que le esté costando creer, hable con Marco y dígale que es imposible que su familia llegue. Le dirá con testimonios que el que siembra, cosecha. Que el que no se cansa de hacer el bien, a su debido tiempo levanta una cosecha. Y sabe que me encantó lo que decía Evelyn. Muchas veces nos cuesta recordar esos días difíciles. Yo hablaba hace unos sábados y les predicaba y les decía de momentos complicados. Yo quería meterle crueldad, ¿viste? Quería meterle ahí las historias más dolorosas para que usted pueda entender que sembrar cuesta. Yo decía, le voy a preparar con las historias y me costaba recordar. Y hacía memoria, ¿no? Y fuerza, y decía, ay, quería dramatizar algo, ¿viste? Pero ni así. ¿Sabe qué me di cuenta? Lo estoy exagerando. ¿Sabe qué me di cuenta? Que cuando llega el tiempo de la cosecha, uno mira hacia atrás y pocas veces se recuerda con esa realidad las lágrimas que costaron sembrar. Uno se acuerda de lo que sembró, de lo que estuvo dispuesto a hacer, pero no tiene ese dolor de amargura, porque la amargura desaparece cuando la cosecha llega. Quizá ese dolor, ese desgaste con el que uno está sembrando, cuando llega la cosecha se transforma en fuerza, se transforma en júbilo, se transforma en paz. Esa desesperación se transforma en compañía. Dígame si no es privilegiado, Marcos, ¿ah? Dígame si no valió la pena orar. Dígame si no valió la pena esforzarse para que su casa sea su célula. Dígame si no valió la pena mantenerse de pie, firme, buscar ayuda en los momentos complicados. Hoy su casa entera disfruta de gozo y no queda ahí, hermano. Eso es lo importante de la visión. Cuando tu familia prueba de la visión, más familias comienzan a llegar. ¿Sabe que hoy en la célula, cuál es la altura de tu casa? Sí, Centroamérica, pero la calle de la altura, Julio Arboleda. Ahí en la calle Julio Arboleda, ¿sabe cuántas células funcionan los días jueves? 3 células. Y pronto habrá 4, ¿vale? ¿No? Pronto habrá 4 células. ¿No nos merece Dios un aplauso? 3 puertas de salvación por un alma que llegó en lágrimas, enlutada, llorando, quizás haciendo sacrificio para permanecer. Es que el que sabe sembrar y se mantiene sembrando en el lugar correcto, llega un día donde empieza a cosechar. Llega un día donde llega la cosecha y uno se alegra. Y tengo más. ¿Quiere seguir sacando el cuero o no? Vamos con las hermanitas. Mire, antes de que le quiero poner contexto. Esa convención la maté a la jaja ahí. Tenía bracket. Por favor, esa no, me decía, me había mostrado unas mejores y yo subí esto. Esa foto, ¿sabe por qué la elegí? Porque adivine qué convención era en el 2022. Familias sacerdotales. Qué difícil debe ser ir a familias sacerdotales sin toda tu familia completa. Te admiro joven, te admiro mujer, te admiro hombre si vos sos de los que va a ese tipo de convenciones a clamar por su casa, cuando con los que vivís aún no creen en el Señor, o están dispersos, o están quizás en otro tiempo. Te admiro porque estás sembrando en el mejor lugar. Si has creído que no vale la pena sembrarse en este tipo de convenciones porque aún no sos líder, mentira del diablo. Este tipo de convenciones producen en vos un fruto que no puedes dimensionar. Y ahí estaba, ¿no? La Jaz y la Aguito. ¿Cuántas lágrimas habrán derramado? ¿Cuántas oraciones? ¿Sabe que algo que pasa mucho en familias sacerdotales? Es que en algún momento algún predicador dice, tómense de la mano o vaya y júntese con su familia. Y quien te habla tiene el privilegio de poder ir y reunirse con los suyos. Pero muchas veces miraba hacia el costado y veía a algunos discípulos que en lugar de abrazar a alguien se arrodillaban en el suelo. Se apoyaban en la silla de delante a derramar lágrimas. Qué valiosas son las lágrimas de lo que siembran, de lo que no dejan de sembrar. Qué buenas que son las lágrimas de aquellos que no paran de sembrar aunque estén solos. Quizás has venido solo esta noche a la iglesia. Y esta palabra te está tocando porque sabes lo que es sembrar con lágrimas, sabes lo que es venir con lágrimas. Pero yo quiero decirte que el 2025 es el año donde vas a cosechar. Si estás sembrando de la manera correcta, perdé cuidado que tarde o temprano llega el día donde Dios dice, es ahora, es ahora, es ahora. Y llega tu familia, y llega lo que vos veías imposible. Y ya no servís solo. Y ya en tu casa no hay una sola célula. Y ya escuela de líderes no te presentas solo, sola. Ahora venís acompañados. ¿Quieren ver cómo terminó esa historia?
¿Cómo sigue esa historia? Mire. Póneme la que sigue. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Podría profundizar, ¿no?, en la historia, pero una imagen dice más que qué, que 1000 palabras. El que sabe sembrar disfruta de la cosecha. Hay que saber sembrar y esperar. Conozco porque son cercanas, somos familia, y he visto a las hermanas Villarreal guerrear. He visto sembrar pero cuidar la semilla. Las he visto sembrar y esperar. Les he visto enojarse y volver a sembrar. Les he visto disgustarse pero volver y seguir sembrando. Y un día nos toca servir todos juntos. Y hoy vemos la familia Villarreal, para mí al menos, creo que para muchos en la iglesia, es una familia sacerdotal. Vemos en la lista de servicio y dice Jazmín y la B corta, Agostina, la B corta, Daniel y la B corta, Jessica y la B corta. Y uno dice, wow, ¿a cuánto le gustaría que la lista de servicio empiece a aparecer tu apellido? Y veas a tu padre, veas a tu madre, veas a tus hijos, veas a tu hermano, al que te parece imposible, a ese tío, esa tía que voy a decir no llega más. Y ahí está, en la lista de servicio en tu iglesia, en el lugar donde Dios te ha preparado para disfrutar, para gozar los mejores días. Y sabe que quiero cerrar. ¿Cómo estoy de tiempo ahí? Ya estamos casi, ¿no? 5. 5 míos o de la EB. Tenía un montón para... ¿Sabe qué? Nunca subestimes una semilla que sabe esperar. Nunca subestimes una semilla que se demora en el tiempo. Hay que saber esperar porque un día llega fruto. Crecí con una familia increíble, hermosa, pero que muchas veces sufrió por servir al Señor escasez, complicaciones, malos tratos, menosprecio. Y yo cuando pensaba en la cosecha solo pensaba en la prosperidad, en la honra, en el tiempo de la oportunidad, en el tiempo del recibimiento. Y muchas veces preguntaba, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que siempre la iglesia primero? Yo no entendía que en realidad estábamos poniendo a Dios primero. Pero le decía a mis padres, ¿hasta cuándo? Muchas de estas charlas las tuve con mi mamá, ¿te acuerdas más? ¿Y hasta cuándo? Allá y casa todavía falta. ¿Y hasta cuándo esto? ¿Y hasta cuándo? Yo creía, hermano, y pensé por una temporada que la cosecha nunca llegaría. De verdad. Yo creí que el tiempo de la cosecha era una fantasía que me habían inventado para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Sabía que lo que hacíamos era bueno, pero creía que el tiempo de la cosecha ya había sido olvidado por Dios para nuestra casa, para nuestra familia. Y te podría contar historias por horas de lo que han sembrado mis padres, de lo que hemos sembrado como casa, como familia. Porque si algo me han enseñado es que la siembra que hacíamos era por completo. Recuerdo una vez, nos sientan en el living y dicen, Dios nos llamó a abrir una iglesia. Nos llamó a ir a servir a tal lugar. Y nosotros ya habíamos abierto hacía poquito una iglesia, estábamos en el mejor tiempo, estaba todo explotado, yo estaba enamorado, habíamos arrancado de la nada y ahora estaba todo crecido y todo hermoso, todo ya más o menos encaminado, y ellos me estaban diciendo, Dios nos llama a otro lugar. Y claro, ¿sabes? Yo en esa charla le dije, nuestro papá nos decía, Dios nos ha llamado a todos como familias, pero queríamos hacerlo parte porque algunos ya tienen la edad para decidir. Y yo le dije, creo que me voy a quedar un tiempo hasta saber que Dios me hable a mí. Y yo me imagino que la cara de ellos no fue la mejor, porque siempre habíamos servido juntos. Y me quedé unos meses en esa iglesia, fueron unos meses complicados, porque estaba acostumbrado a servir con ellos, a hacer con ellos, a pedir plata para el kiosco a ellos, a hacer todo con ellos, ¿no? Pero ¿sabe por qué en el fondo de mi corazón yo no los quería seguir? Porque digo, ahora que estamos empezando a cosechar acá, me quieren llevar a otro lugar a seguir, ¿qué? Sembrando. ¿Hasta cuándo con la siembra? Estos locos no saben qué, de cosecha. No me daba cuenta la bendición a la que me estaban exponiendo. No podía comprender que me estaban catapultando a un tiempo de cosecha que nos iba a venir encima.
Hay una palabra que dice la bendición te va a perseguir y te va a alcanzar. Yo sentía que la bendición nos perseguía y mi papá corría más rápido. Pero llega un día donde la bendición te aplasta. Llega un día donde la bendición ya es inevitable. Llega un día donde la cosecha la ves con tus ojos y no paras de sorprenderte. Día tras día comenzás a ver y ves cosecha y vas a decir, basta Dios, yo no sembré tanto. Llegará día en lo que puedas decirle, Señor, yo no sé si he sembrado tanto como para cosechar así, pero gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú has estado conmigo y no te has olvidado ninguna semilla. Podría hablarte de cómo Dios nos ha bendecido, de cómo a la edad que tengo una casa propia, un vehículo, un negocio. Mi vida tiene problemas, pero tengo una vida increíble. Mi vida es una vida apasionante, la vida que yo soñaba y que siempre soñé. Ahora, cuando decía, ¿cómo te muestro la cosecha? Ten el video, hago prepararlo, sin audio. Yo decía, ¿cómo le muestro la cosecha? ¿Sabes qué? Todavía no lo pongo, para. Lo quemó, pero espera. ¿Sabes que yo pensé que el tiempo de sembrar era eterno? ¿Has pensado eso o no? Sé que no me va a contestar, pero sé que algunos han pensado que el tiempo de sembrar era demasiado largo, que el tiempo entre la siembra y la cosecha es demasiado espaciado. Si este tiempo te está costando sembrar en tu casa, en tu familia, en los que más amás, es porque probablemente pasa el tiempo y cada vez ves peor la situación. Pero si bien estás trabajando y sembrando por tu casa hoy, con los que hoy vivís, hay una semilla que trasciende generaciones. Y posiblemente tus lágrimas no las conozcan al 100% tus hijos. La palabra dice que algunos siembran con lágrimas, pero recogen ¿con qué? Con alegría, con gozo, con regocijo. O sea que yo no sembré con tantas lágrimas, pero ahora sí ponerlo hago. Ese G6 y busqué videos de cuando era más chica incluso. Cuando yo veo a G6 de adorar de esa manera, cuando veo a mi hija tener tanta sensibilidad a la presencia de Dios, ¿sabe qué pienso? Yo no sembré tanto, pero te puedo asegurar que hay momentos que no he conocido de mis padres. Hay lágrimas que yo no he visto. Evelyn contaba, ¿no? Yo no sabía eso de la pieza. Los que amaste. Puedo asegurar que hay muchas lágrimas que yo no he visto de ustedes. Pero sí, con gozo yo estoy cosechando lo que ustedes sembraron un día. Yo quiero hablarle a una generación que posiblemente tenga que sembrar con lágrimas, para que tus nietos, para que los hijos de tus hijos, para que tus hijos mismos puedan recorrer con alegría y con gozo. Siempre me han dicho que el techo de mi papá iba a ser mi suelo. Pero ¿sabe qué? Disfruto caminar con él y recoger de lo que él ha sembrado. Porque cuando uno siembra en la casa, la familia entera cosecha. Cuando una familia sacerdotal siembra uno, pareciera que lo tiene que cosechar él, pero la bendición persigue la casa. Dios no te ha llamado a vos solo, Dios ha llamado a tu apellido entero. No te ha llamado solo a vos a sembrar y a cosechar. Ha llamado a tus generaciones a ponerse de pie. Y será tiempo de que una generación se levante y diga, contá conmigo, Señor, porque yo quiero sembrar. Aunque cueste tiempo, aunque cueste lágrimas, yo sé, Señor, que llegará el día de la cosecha. Sé, Señor, que llegará el día en el que yo vea a mis nietos adorar, en el que vea a mis hijos postrarse a tus pies, en el que vea a mis padres y diré, valió la pena sembrar. Habrá alguien que quiera ponerse de pie como iglesia y decir, cuente conmigo, Señor. Contá conmigo, Señor. Soy fácil para las lágrimas, hermano, pero no quiero que este mensaje lo tomes emocionalmente. Sembrar cuesta. No hay mentira en la Biblia, no engaña. Sembrar lleva lágrimas. La fe y la certeza de lo que se espera. Tenés fe, te toca esperar. La Biblia no nos engaña, Dios no nos miente. Pero así como no miente sobre las lágrimas, así como no miente sobre la espera, tampoco miente sobre el tiempo de cosecha. Tampoco miente sobre el gozo. Tampoco miente sobre la paz, sobre la plenitud que llegará a tu casa un día. Es tiempo de tomar las riendas, iglesia, hacernos cargo de lo que nos toca. Ser el mejor líder en tu hogar.
ser el mejor hombre y la mejor mujer de Dios en tu casa. Porque llegará el día en la que verás a tus generaciones adorar. Verás a tus generaciones levantar sus manos y dirás: yo fui parte de esto. ¿Sabe qué? Con esto cierro. Un día un predicador dijo, y me lo grabó en el corazón: ¿te imaginas un día que tus nietos digan qué hermosa familia que tenés? Que tus nietos digan qué impresionante la familia que te tocó. Y que tus nietos digan no siempre fue así. Mis abuelos un día se entregaron al Señor. ¿Te imaginas? Tus nietos, Marcos, un día le pregunte qué hermosa familia la Pérez, qué impresionante apellido, me encantaría ser de ustedes. Que tu nieto le diga no siempre fue así. Un día llegó mi abuelo Marcos a la catedral Revivir, se hambró su vida. Toda la familia se acercó y mis padres nacieron en una casa sacerdotal, entrenados, instruidos y listos para cosechar. Y a mí me tocó lo mismo. Y a vos, si has nacido en una familia que gracias a Dios alguien ya te abrió camino, cuidado de no meter un gol en contra. Cuidar el legado que te han dejado para que tus hijos puedan disfrutarlo de igual manera. Yo entiendo que no me tocó establecer nada, pero sí me toca prolongar y multiplicar y crecer lo que mis padres vienen haciendo. Y sé que Gehacer, mi hija, sé que los sobrinos que tendré de mis hermanos tendrán la misma tarea. Yo creo que el apellido Musa impactará a Córdoba. Nos llevará tiempo ganar a Córdoba, nos llevará tiempo cosechar, pero también tenemos generaciones que están preparándose cada vez con mayor potencia. Yo creo que tu apellido será fundamental para el avivamiento que viene en Córdoba. El avivamiento por el cual estamos clamando comenzará en nuestros hogares. Escúchame bien, el fuego por el cual estamos pidiendo va a comenzar en tu casa. Yo hubiese dicho amén. El fuego por el cual estamos clamando va a comenzar en tu casa. Va a comenzar con tu apellido, con el testimonio que hoy tiene tu casa, a través de hombres y mujeres fieles, leales a Dios, que saben sembrar. Si lo crees, ahí donde estás, levanta tus manos, porque Dios sabe trabajar y obrar aunque no lo veamos. Aunque yo y vos no veamos, Dios está obrando. Alguien puede declarar este tiempo que lo que mis ojos naturales no vean, por fe puedo ver que estás obrando, Señor. Veré cada detalle como la señal de que has comenzado una obra. Aunque no pueda ver, estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Sé que con lágrimas cuesta Siempre estás. levantar la voz, pero si lo crees, Aunque no pueda ver, estás obrando. si lo crees, Aunque no pueda ver, levanta tu voz como un clamor, no solo una canción. siempre estás obrando. Dios está obrando en cada familia. Lo creemos, Señor. No nos guiamos por lo que nuestros ojos ven. Tú estás obrando. Vamos a revivir, levanta tu voz. Vamos, 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 se levanta un ejército. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces. Cumples promesas, Señor. Mi Dios, Tú eres fiel. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo quiero hacer rápido, por cuestión de tiempo, un llamado al altar, pero espere. Para aquellos que hoy les toca venir solos, para aquellos que están clamando por su casa, por su familia, que quieren ver un despertar, que quieren ver el avivamiento en su hogar, que quieren la visión, que quieren células, que quieren el apoyo de sus familiares, pero que hoy no lo están viendo y les está costando sembrar. A ellos quiero hacer el llamado al altar primero. ¿Habrá alguien que quiera sembrar? Que diga...
ya fuera